Yo no estaba buscando a Dios, ni siquiera rezaba. Hacía años que había dejado todo. Las misas, los rosarios de mi abuela. Los domingos ya no eran sagrados. Eran solo días de lavar ropa y ver series. Me llamo Catalina. Tengo 42 años. Y soy enfermera en Sevilla. Trabajo de noche. Muchas veces sola. Rodeada de dolor. De muerte. Y de gente que ha perdido toda fe. Como yo la perdí. Pero una noche, algo se rompió. Y no fue en el hospital. Fue en mí. Estaba en casa. Se había ido la luz en toda la ciudad. No había ruido. Solo un silencio espeso. Y una angustia que no sabía de dónde venía. Me senté en la cama, sin saber por qué, y me salió decir: Dios, si estás ahí, háblame. Y entonces empezó. No puedo explicarlo bien. Fue como si me arrancaran del cuerpo, pero sin dolor. Como si me succionaran hacia arriba, a través de un túnel de fuego dorado, con un silencio que no era vacío. Era un silencio lleno de presencia. Vi mi cuerpo abajo, inmóvil, con los ojos abiertos. Pero yo ya no era eso. Yo era conciencia pura, sin peso, sin miedo. Y delante de mí apareció una figura que no puedo describir. Sin llorar, era él. Y aunque no dijo su nombre, supe que era Jesús. No el de las estampitas, no el que cuelga en las cruces frías. Era un fuego vivo, un sol que no quema, un amor que desarma. Si mi pueblo no regresa a mí, la oscuridad cubrirá las naciones, y muchos se perderán sin saber que aún tenían tiempo. Sentí que mis pecados me aplastaban, no por miedo, sino por vergüenza, por haberlo ignorado tanto tiempo, por haberme reído de los que sí creían, por vivir como si nunca me fuera a morir. Entonces, Jesús me tocó el corazón con solo mirarme, y vi lo que viene: España, mi tierra, mi gente, mi familia. Vi cómo la fe se apagaba, como velas en una tormenta. Vi iglesias vacías, niños que no sabían ni persignarse, padres que preferían pantallas a oraciones. Vi la guerra, no solo en Ucrania, no solo en Israel, sino aquí, en nuestras calles, pero no con armas, con ideologías, con odio, con leyes que silencian el nombre de Dios, con burlas a todo lo sagrado. Y Jesús lloró. Sí, lloró por nosotros. No temas, aún hay esperanza, aún puedes volver. Te estoy esperando. No sé cuánto tiempo estuve allí. No había reloj, solo eternidad. Pero entendí que el cielo está hablando y que casi nadie escucha. Y tú, que estás oyendo esto, no apagues esta voz, porque no es la mía, es la suya. Y Él te está buscando. Todo se volvió luz, pero no una luz cualquiera. Era como si cada partícula brillara con vida propia. Y yo flotaba, sin cuerpo, sin peso, pero con todos los sentidos despiertos. Más despiertos que nunca. Me encontraba en un lugar inmenso, como un valle dorado, donde todo parecía cantar, incluso el viento, incluso los árboles, incluso la luz. Allí no había tiempo, no había dolor, no había pasado ni futuro, solo un presente eterno que envolvía todo. Y entonces empecé a recordar cosas que había enterrado en mi alma, discusiones con mis padres, noches de angustia,
personas que herí con palabras frías, momentos donde pude hacer el bien y no lo hice. Y sentí como si esas decisiones fueran piedras colgando de mi alma. Pero en medio de esa revisión, Jesús seguía a mi lado. No me juzgaba con rabia, sino con una tristeza profunda, como un padre que sufre al ver a su hija perdida. Te dije que me buscaras en los pequeños, en los enfermos, en los que sufren, pero pasaste de largo. Vi rostros, vi niños llorando solos en hospitales, ancianos que morían sin que nadie les tomara la mano, mujeres que rezaban por sus hijos perdidos en las drogas, y entendí que cada uno de ellos era Cristo mismo. Disfrazado del más pequeño, lloré. No podía dejar de llorar. No era culpa, era conciencia. Era dolor por haber vivido tan ciega. Vi la tierra, la vi desde arriba, girando en el espacio como una joya azul, pero con grietas negras, como heridas abiertas. Zonas donde el odio se alimentaba del miedo, donde la oscuridad se multiplicaba por la indiferencia de los buenos. Vi lo que viene y no fue más. Mensiar con una foquita. Vi ciudades envueltas en fuego. Vi familias separadas por ideologías. Vi niños adoctrinados desde las escuelas. Vi cómo se prohibía hablar de Dios. Vi cristianos perseguidos en países que antes eran católicos. Vi templos cerrados y otros convertidos en centros de ocio. Y lo peor no era la violencia física, era la tibieza espiritual. Vi millones de personas que vivían como zombies, sin fe, sin alma, sin ninguna pregunta en el corazón, solo consumiendo y durmiendo. Mi mayor dolor no son los que me odian, sino los que viven como si yo no existiera. Vi a España, mi España, dormida, anestesiada por la comodidad, hipnotizada por el móvil. Vi cómo los padres ya no hablaban de Dios, cómo los hijos se burlaban de la Virgen, cómo el aborto se celebraba, cómo la muerte se disimulaba con palabras bonitas. Pero también vi pequeños focos de luz, personas sencillas rezando el rosario en silencio, abuelas que ayunaban por sus nietos, jóvenes que se confesaban de rodillas con lágrimas. Y entendí que esas almas eran como antorchas en la noche. Y entonces el cielo se abrió y vi algo que no puedo describir. No eran ángeles con alas. No era como lo imaginaba. Era como si toda la creación cantara una sola canción. Una melodía que hablaba de amor, de entrega, de eternidad. Y allí vi a María. Sí, la Virgen, vestida de blanco, con lágrimas en los ojos, con un corazón lleno de luz. Y su mirada me atravesó el alma. Mi madre llora por cada hijo que se pierde, por cada alma que se aleja de su hijo. Escúchala. Escúchala antes de que sea tarde. La Virgen no habló, pero sus ojos hablaban más que 1000 palabras. Me mostró visiones, imágenes de pueblos enteros que aún no la conocen y otros que la han olvidado por completo. Me mostró acá a España arrodillada, orando en adoración. Y luego me mostró esa misma nación vestida de tinieblas, como si tuviera que elegir entre 2 caminos. Uno de conversión, otro de juicio. Yo temblaba, no de miedo, sino de responsabilidad. Como si todo eso me fuera a ser encargado. Tú eres mis ojos y mi voz. Aún hay tiempo, pero no mucho. Y entendí que esto no era un sueño, no era imaginación. Era una llamada directa del cielo. Yo, Catalina Ríos,
La mujer que se burlaba de los que rezaban estaba viendo lo invisible, tocando lo eterno, y mi alma no podía permanecer igual. Y entonces, una voz suave me dijo: «Aún no es tu hora», y todo se apagó. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en aquel valle de luz. Estaba en otro lugar, más oscuro, más pesado. Era como si el aire doliera, como si el silencio estuviera lleno de gritos. Y allí sentí algo que no había sentido antes. No era miedo, era desesperación. Delante de mí aparecieron imágenes como visiones flotantes, como escenas que me rodeaban por todas partes. Vi países en guerra, pero guerras que no salían en la televisión. Vi familias peleando por ideologías, hermanos que no se hablaban, padres enfrentados con sus hijos por política o religión. Vi violencia en las calles, pero también en las palabras, en las redes sociales, en las miradas frías. Vi cómo los valores eran cambiados. Lo que antes era pecado ahora era motivo de orgullo, y lo que antes era virtud ahora era ridiculizado. Vi a los sacerdotes perseguidos, a los templos profanados, a los cristianos escondiendo sus cruces, por miedo, por vergüenza, por cansancio. Y escuché una voz fuerte, clara. No era un grito, era autoridad pura. No es la primera vez que advierto al mundo, pero esta vez será diferente. Vi pestes, nuevas enfermedades que aparecían de repente y no venían solo por causas naturales. Había manipulación, había intereses oscuros. Vi ciudades enteras encerradas, personas solas, ancianos muriendo sin que nadie los acompañara. Vi a los poderosos reunidos, decidiendo el destino de millones, sin compasión, sin Dios, como si fueran dioses ellos mismos. El hombre ha querido jugar a ser Dios y se ha convertido en esclavo de su propio orgullo. Vi incendios, terremotos, inundaciones. Vi cómo la tierra reaccionaba, como si la creación misma gritara por justicia. Pero lo más doloroso fue ver las almas cayendo, muchas, como gotas en una tormenta. Almas que no sabían que estaban perdidas, que murieron creyendo que todo acabaría con la muerte. Almas que rechazaron la misericordia una y otra vez. Vi cómo el infierno no era una fantasía, no era fuego y demonios con tridentes. Era una ausencia total de amor, una soledad eterna, un grito sin eco. Y entonces entendí que el mayor castigo del alma no es el dolor, sino saber que pudo haber amado y no lo hizo. No he creado el infierno para mis hijos, pero muchos lo eligen cuando rechazan mi corazón. Vi una cuenta regresiva, no con números, sino con corazones que se enfriaban, uno a uno, cada día más. Vi a España en esa cuenta. Vi cómo la apostasía se infiltraba en las escuelas, en los gobiernos, incluso en parte de la iglesia. Vi confusión, doctrina mezclada con ideología, evangelios distorsionados, falsas luces que desviaban a las almas del camino verdadero. Pero también vi a cómo hay algunos de rodillas, orando sin descanso, pequeños grupos escondidos, rezando el rosario, adorando en silencio, luchando sin armas visibles. Y entendí que esos eran los pilares que aún sostenían al mundo. Si no fuera por el clamor de los justos, ya habría venido el día de la purificación. Y supe, con una certeza absoluta, que aún había esperanza, que aún podíamos cambiar el rumbo, pero teníamos que despertar. Ahora,
no mañana, no cuando ya no haya luz. Jesús no hablaba con rabia. Hablaba con una tristeza que partía el alma, pero en su mirada había fuego. Y ese fuego era amor puro, inquebrantable. Y allí, en medio de esas visiones, supe que Él me estaba mostrando todo para que hablara, para que gritara si era necesario, para que contara lo que vi, aunque nadie me creyera. Y justo cuando pensé que ya no podía más, sentí un silencio profundo, como si el universo contuviera el aliento. Y entonces, una última frase llegó a mi alma, como un susurro lleno de autoridad. Diles que mi justicia se acerca, pero que mi misericordia corre más rápido. Si tan solo me abren el corazón. Después de todo lo que vi, pensé que no iba a regresar ni regresar, que tal vez ese era ya mi juicio, mi final. Pero Jesús me miró de nuevo, con un amor que quemaba, y supe que no, que apenas era el comienzo. Aún no es tu hora. Tengo una misión para ti, y debes cumplirla. Entonces, sentí que me estaba entregando algo, no en las manos, sino en el alma. Era como una llama viva, algo que ardía dentro, como una urgencia que no podía callarse. Habla, aunque te llamen loca. Testimonia, aunque te rechacen. Despierta a los que duermen, porque mucho de lo que viste ya ha comenzado. Ya. Yo temblaba, no por miedo a morir, sino por miedo a no estar a la altura. ¿Cómo iba a hablar de esto si yo misma no era digna? Pero Él me lo dejó claro. No buscaba dignos, buscaba disponibles. Tú no me elegiste, yo te elegí a ti. Y fue en ese momento cuando sentí algo aún más fuerte. No era una emoción, era una certeza profunda, algo que me atravesó el alma, como si todo lo vivido en mi vida, hasta los errores, tuvieran sentido solo para llegar a este instante. Vi rostros, muchas personas, vi a jóvenes perdidos, adultos frustrados, madres desesperadas. Vi a personas como tú, que estás viendo este video, y supe que tenía que hablar, que tenía que contar todo, aunque se burlaran, aunque me cerraran puertas. Vi como muchas almas se salvarían, no por mí, sino por el mensaje que yo debía repetir. No te preocupes por los que se ríen. Preocúpate por los que te escuchan en silencio, porque en el silencio es donde actúa mi espíritu. Y entendí que mi vida ya no me pertenecía, que si regresaba, no podía volver a ser la misma, no podía seguir callando, no podía seguir viviendo cómoda, entretenida, anestesiada. Tenía que hablar del infierno, porque lo vi, tenía que hablar del cielo, porque lo toqué, tenía que hablar de Jesús, porque me miró con un amor que nada en este mundo se puede comparar, y sentí que me decía algo más, sin palabras, pero con una fuerza que lo llenó todo. Era como si me pasara una antorcha, como si me dijera, corre, que el tiempo se acaba. Y entonces comencé a descender, como si una fuerza me arrastrara de vuelta, pero no era dolorosa, era urgente. Como quien tiene que volver a tiempo a la batalla. La luz comenzó a desaparecer. La visión se desvanecía. Pero la llama dentro de mí seguía intacta, aún ardiendo, aún viva. Y antes de abrir los ojos, supe que no era un sueño. Era un encargo divino, una pertenencia. Una oportunidad, un llamado que ya no puedo ignorar. Cuando desperté, no lo hice como antes. No era la misma. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Estaba en mi cama,
en medio de la oscuridad. Pero todo tenía otro color, otra densidad, otra urgencia. El silencio de la noche era igual, pero ya no era vacío. Era un recordatorio, como si el cielo me susurrara. «Recuerda lo que viste». Me levanté lentamente. Mis manos temblaban. Mis lágrimas seguían cayendo. Pero no era tristeza. Era algo más profundo. Algo que no se puede explicar con palabras humanas. No tenía fiebre. No había dormido tanto tiempo. Apenas habían pasado unos minutos desde que me acosté. Pero yo había vivido una eternidad. Sentía mi alma como expandida, como si ya no cupiera en este cuerpo frágil. Y todo mi ser repetía una sola frase. Esto es real. Y en medio de esa certeza, comenzaron las preguntas. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo empiezo? ¿Quién me va a creer? Y en ese momento, como respuesta a mi miedo, sentí la voz de Jesús de nuevo. No con sonido, sino dentro de mí. No necesitas que te crean. Solo necesitas ser fiel. Habla. ¿Qué? Mi palabra hará el resto. Fue entonces cuando supe que debía escribir, que debía grabar, que debía hablar, con todos los medios posibles. Y sobre todo, con una vida nueva. Pero antes de todo eso, ocurrió algo más. Durante días, mi cuerpo parecía estar aquí, pero mi alma seguía tocada. No podía escuchar música mundana. No podía soportar conversaciones vacías. Todo lo que antes me entretenía, ahora me parecía ruido. Comencé a sentir un hambre distinta, no de comida, sino de Eucaristía, de silencio con Dios, de confesión, de oración profunda, como si tuviera que limpiar cada rincón de mi alma. Fui a la iglesia más cercana, entré sin saber qué decir, y lloré, como una niña. Me arrodillé y pedí perdón, no solo por mis pecados, sino por los de tantos, por los que ya no rezan, por los que odian a la iglesia, por los que se burlan de María. Y ahí supe lo que era el dolor de intercesión. Llorar por otros como si fueran de mi carne. Sentir el peso de las almas como un fuego en el pecho. Cada vez que rezaba, sentía como si muchas almas se asomaran, como si desde otro lugar esperaran mi oración, mi palabra, mi testimonio. Hay almas que solo escucharán si tú hablas. Hay corazones que solo se abrirán cuando tú les digas la verdad. Y comencé a escribir todo lo que vi, cada escena, cada advertencia, cada frase que él me dijo. No para hacerme famosa, sino porque si no lo hacía, algo dentro de mí se marchitaba. Y mientras escribía, comencé a entender cosas que antes me confundían. Por ejemplo, el silencio de Dios. Ese que muchos dicen que duele. En realidad es un espacio sagrado. Un llamado a que lo busques más profundo. A que no te quedes con la superficie. Comprendí que el mal se disfraza, no como un monstruo, sino como comodidad, como entretenimiento constante, como ideología bonita pero vacía. Comprendí que el infierno no empieza cuando mueres. Empieza cuando vives como si Dios no existiera, cuando tu alma deja de preguntarse para qué fue creada. Comprendí que muchas enfermedades espirituales de hoy son fruto de una vida sin propósito, sin fe, sin esperanza, sin confesión. Y sobre todo, comprendí que María no es una figura decorativa, es una madre real, que llora, que protege, que intercede y que está más presente en nuestras vidas de lo que imaginamos. Mi madre sigue llamando,
Pero muchos no escuchan, muchos se ríen. Pero cuando venga la noche, recordarán su voz. Empecé a rezar el rosario cada día, con fuerza, no como un rezo repetido, sino como un arma poderosa. Y cuanto más lo rezaba, más fuerte sentía que se volvía mi alma. Y empecé a notar cosas, detalles, señales. Gente que antes me ignoraba empezaba a preguntarme por mi fe. Personas alejadas me escribían buscando respuestas. Y mi voz, esa voz débil que siempre temblaba, ahora hablaba con una seguridad que no venía de mí. Vi como mis propias heridas, las que antes escondía, ahora se volvían puente para que otros encontraran a Dios. Vi cómo el testimonio sincero, aunque incompleto, aunque lleno de dudas, podía hacer llorar a alguien y despertar su alma dormida, y supe que esta era mi misión: no salvar al mundo, no discutir con los que odian, sino hablar al corazón del que aún duda, del que aún busca, del que aún tiene una rendija de luz. Y tú que estás oyendo esto, no estás aquí por casualidad. Él te está llamando. La pregunta es, ¿vas a seguir ignorando su voz? Fue entonces cuando comencé a sentirlo. Ese tirón invisible que me llamaba de regreso, como si el cielo mismo me dijera: ahora es tu turno en la tierra. No era una orden, era un susurro lleno de urgencia, como un padre que deja ir a su hijo al campo de batalla, sabiendo que debe volver, pero no aún. Regresa, pero no como antes. Regresa como testigo. Regresa como voz. Regresa como luz. Y en ese instante, todo comenzó a desvanecerse, como si la eternidad se hiciera pequeña y se metiera en una semilla dentro de mí. Sentí el peso de mi cuerpo otra vez, el latido lento de mi corazón, el frío de la habitación, el zumbido lejano de los autos. El mundo me devolvía sus sonidos, pero ya no eran iguales. Abrí los ojos y por un momento no supe dónde estaba. Había regresado, pero no del todo. El cuerpo estaba aquí, pero mi alma aún temblaba por lo que había visto, por lo que había sentido, por lo que ya no podía callar. Toqué mi pecho, respiré hondo y supe que lo vivido no fue un sueño. Fue una cita con lo eterno. Pasaron días y cada uno de ellos fue como aprender a caminar de nuevo, hablar con la gente, ver televisión, mirar el celular. Todo me parecía vacío, superficial, ruidoso. Y no es que despreciara el mundo, es que ahora lo veía desde otra altura, con otra perspectiva, como quien ha estado en lo alto de una montaña y no puede olvidar la vista. Intenté contar lo que viví, pero no era fácil. Muchos pensaban que fue una alucinación, otros sonreían por compromiso y algunos simplemente cambiaban de tema. Y sin embargo, hubo almas que sí escucharon, que se quedaron en silencio, que lloraron, y comprendí que eran ellas por quienes había regresado. No todos escucharán, pero los que escuchen serán transformados. Cada noche, al cerrar los ojos, me invadía el recuerdo de lo que vi, los rostros, las palabras, las advertencias y sobre todo, su mirada, la de Jesús, que no puedo olvidar. Y en mis oraciones siempre repito lo mismo: Señor, úsame, aunque tiemble, aunque dude, aunque nadie me crea. Úsame, porque ya no soy mía. Volver al mundo es también una cruz, porque ya no encajas, ya no buscas lo mismo, ya no puedes vivir como antes. Y cada noticia, cada guerra, cada ley injusta,
cada burla contra la fe te duele, porque sabes lo que viene si no hay conversión. A veces he sentido la tentación de callar, de hacerme la tonta, de seguir como si nada. Pero entonces recuerdo la última frase que escuché. Si callas, Dios no escuchará. Si hablas, Dios te volverá hacia mí. Y eso me basta. Por eso vuelvo a contarlo una y otra vez. Como ahora, aquí contigo, porque tú también tienes que saberlo. Lo que viene no es un castigo sin sentido. Es una llamada urgente del cielo. Una última oportunidad para cambiarlo todo. Y si yo volví, no fue por mí, fue por ti. Han pasado meses desde aquella noche. Y aún hoy, cada vez que lo recuerdo, algo en mí se estremece. No puedo caminar por la calle sin ver las almas de forma distinta. Ya no veo solo rostros. Veo corazones que claman sin saberlo. Veo miradas perdidas. Veo heridas que el alma esconde. Y en lo profundo de mi ser, una voz sigue repitiéndose. No estás sola. Sigue hablando. Sigue amando. Sigue orando cada día. Cuando despierto, le digo al Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras. Pero no me dejes callar. He perdido algunas cosas. Amistades. Oportunidades. Incluso miembros de mi familia me evitaron por un tiempo. Pero también he ganado otras. Una paz que no cambia con las circunstancias. Una certeza que ningún libro me dio. Una alegría que no depende del mundo. Y sobre todo, he aprendido a amar más allá del juicio, más allá de las ideologías, más allá del pasado. El que ama, aún sin ser amado, o es quien más se parece a mí. He aprendido a perdonar, no porque el otro lo merezca, sino porque yo también fui perdonada sin merecerlo. He aprendido a hablar, aunque nadie escuche, porque sé que alguien, en silencio, necesita oír esa palabra, justo cuando esté a punto de rendirse. Y se posa hacia. He aprendido que el tiempo es breve, más breve de lo que creemos. Vi personas morir repentinamente. Vi como muchos no tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Y entendí que cada segundo cuenta, que cada palabra de amor puede salvar un alma. Por eso estoy aquí, contándote esto con el corazón abierto. No por fama, no por miedo, sino por amor. Porque si tú estás escuchando esto, no es casualidad. Jesús quiere que sepas que Él no se ha olvidado de ti, que Él ha llorado por ti y que aún hay tiempo. Tu vida tiene un propósito. Tus heridas no son en vano. Les he llamado por tu nombre y te quiero de vuelta. Esta historia no es mía, es de todos, porque todos seremos llamados a dar cuentas. Todos seremos mirados a los ojos por aquel que nos conoce como nadie, y lo único que quedará no serán tus logros, ni tus títulos, ni tus seguidores. Será el amor, el bien que hiciste, las veces que perdonaste, las veces que elegiste a Dios cuando nadie miraba. Hoy yo vivo de nuevo, pero no para mí. Vivo para aquel que me devolvió el alma, y para todos los que aún caminan dormidos sin saber que están al borde del abismo. Tú, que me escuchas, ¿tienes una misión? Sí, tú también. No estás aquí por accidente. Tu historia importa. Tú sí importa. Y el cielo te espera con los brazos abiertos. Yo soy solo una voz más. Una entre millones. Pero si mi voz sirve para que una sola alma despierte, entonces todo habrá valido la pena. Ahora que has escuchado mi historia, ya no puedes decir que no sabías,
Ya no puedes seguir viviendo como si tu alma no importara, como si Dios fuera un mito, como si el cielo no te estuviera llamando. Todo lo que viví, todo lo que vi, no fue solo para mí, fue también para ti. Este mensaje es urgente porque el tiempo se acorta, porque los signos están por todas partes y porque Jesús no se cansa de buscarnos, incluso cuando nosotros lo olvidamos. Hijo mío, hoy toco tu corazón. No mires atrás, no dudes más. Vuelve a mí, que mi amor todo lo puede sanar. Las Togugus. La historia que te conté no es un cuento, es una advertencia, pero también una promesa de que aún hay esperanza, de que aún puedes cambiar, de que aún puedes salvar a los tuyos. No dejes que esta voz se apague. Si tocó tu alma, haz que llegue a otros. Comparte este video con alguien que lo necesita, con alguien que sufre en silencio, con alguien que ha perdido la fe o con alguien que nunca la conoció. Suscríbete a este canal, no por mí, sino porque aquí seguiremos compartiendo más historias de fe, testimonios reales, mensajes que despiertan, que consuelan, que preparan el alma. Dale me gusta si esta historia habló a tu corazón. Y cuéntame en los comentarios lo que sentiste, lo que viviste, o lo que hoy decides entregar a Dios. Tu testimonio también puede salvar a otros. Tu historia también importa. Jesús no llama a los perfectos. Llama a las santas, y si tú hoy decides decirle que sí, entonces este video ya ha cumplido su misión. Nos vemos en el próximo testimonio. Aquí en este canal donde la luz nunca se apaga y donde las historias de fe son el puente entre el cielo y tu corazón.